Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Volver a mí. Antes de iniciar este gran capítulo, quiero agradecer a Cowork B21 por facilitarnos estas tremendas instalaciones. Ubicado en el sector del Salto, en Viña del Mar, donde podrás encontrar espacios para poder trabajar, para tener tus reuniones, para poder hacer tus presentaciones y también para gestionar tus eventos. Es un espacio cómodo, con múltiples posibilidades para poder trabajar de forma individual o grupal. Así que ya sabes, espacios con disponibilidad 24/7 para gestionar y trabajar los proyectos que tanto te mueven. Y partimos con la tremenda entrevista que vamos a tener el día de hoy. Víctor Sánchez es creador de contenido de educación financiera, así que Víctor, muchas gracias por aceptar la invitación en Volver a mí. No, un placer, encantadísimo. Aquí estamos para que salga lo que vamos a conversar hoy día. Víctor es un tremendo profesional que a lo largo del tiempo se reinventó en una temática donde ha llevado a cabo cursos de formación en educación financiera, así que ya consta con harta experiencia en el área, donde cada día y cada semestre va llevando esa información también a sus estudiantes. Así que vamos a hablar un poco de esa trayectoria, vamos a hablar de su marca personal también y cuáles han sido los principales desafíos que él ha tenido que lidiar en este proceso. Así que, Víctor, antes de seguir hablando más, cuéntanos un poquito desde tu perspectiva y desde tu propia posición, ¿quién es Víctor Sánchez? ¿Cómo te puedes definir el día de hoy? El día de hoy, bueno, yo soy educador, yo me dedico a la educación en general soy un constante aprendiz, no solamente de la parte técnica, sino que también de mí mismo. Me he ido reinventando varias veces, tengo muchos intereses en distintas temáticas. Me considero una persona más bien integral hoy en día y además de lo clásico, ¿cierto? Esposo, tengo un título profesional, al final me dediqué a otra cosa, pero principalmente, a ver si tuviese que reducirlo en palabras muy cortas, Víctor Sánchez es un emprendedor y un eterno estudiante, tanto de la parte técnica como de mí mismo. Sí. Qué linda reflexión, qué linda el cómo también te has construido a ti mismo y te llevas. Esa construcción es una construcción continua. Y desde esa perspectiva has ido avanzando en la construcción de ti como una marca personal. Y cuando hablo de marca personal no quiero que lo hablemos en un sentido solo desde una comunicación o una difusión en redes sociales, sino que también es desde plantearse con una visión, ¿cierto? En el tiempo, como tú mencionaste, tienes una profesión de base que empezaste de ahí a experimentar otros rumbos para poder poner esta visión que a ti te hacía sentido a disposición de una comunidad. Cuéntanos un poquito, Víctor, ¿cómo ha sido este proceso de construir tu marca personal y cuáles han sido los principales desafíos que has tenido en ese proceso? Bueno, el principal desafío fue el darse cuenta que después de 5 años de estudio y 10 años ejerciendo una profesión, te das cuenta que no es lo que te llena, que no va por ahí la cosa, que quieres... yo quería impactar un poco más en algo más personal. Yo me titulé de ingeniero eléctrico, ejercí durante 10 años, trabajé siempre con los fierros, como se dice, y todo el trabajo que yo hacía no lo veía, por así decirlo, y no sentía una retribución, que era algo que me di cuenta que era importante para mí. Yo veía a mi esposa, que ella trabaja directamente con personas y cómo esa retribución generaba ese como bienestar y esas ganas de seguir haciendo lo que uno hace. Así que ahí fue como dije, ya, algo no está bien con lo que estoy haciendo. Ese fue el primer gran desafío, porque cuesta desmarcarse de yo soy ingeniero eléctrico, por ejemplo. Exacto, que a veces sentimos que la profesión pasa a ser como una etiqueta de donde nos definimos desde una profesión. Pasa a ser nuestra identidad en el fondo. Claro. Y ahí vino la pregunta, ya, entonces, ¿qué puedo hacer? Y previo a eso, nos pasó un evento que como que cambió todo. Y fue tramitar la jubilación de mi suegra y de mi madre. Ahí nació todo. Ahí nació todo, después de 40 años trabajando y hacer una escala. Ambas son profesoras, entonces partieron desde muy abajo y haciendo carrera, y ya los últimos años
pudieron capitalizar toda esa trayectoria y pasar de ganar un buen sueldo a ganar una pensión que era un 15% quizás. Del sueldo que recibían hasta del último sueldo, claro, nos dimos cuenta de que algo estaba mal. Este no es el camino. Claro. Y la lógica fue, si seguimos el mismo camino que siguieron ellas, vamos a obtener el mismo resultado. Y ahí fue como ya, algo tenemos que hacer. Y ahí empezó este tema de la educación financiera. Esto no recuerdo el año exacto, pero debe haber sido 2015, 14, por ahí. Una época donde no había tanta información como hoy, hace 10 años atrás, pero empezamos primero estudiando muchísimo. Libros, había muy pocos cursos en ese entonces, la mayoría estaba en inglés o en Estados Unidos, en Europa, eran medio costosos también en ese momento, y lo principal fue la lectura. Leer de muchos autores, bueno, los clásicos, Padre Rico, Padre Pobre, Secreto de la Mente Millonaria y todo eso. Y ahí nos dimos cuenta de que había una forma distinta de hacer las cosas y era a través de gestionar bien las finanzas y empezar a invertir para construir estos activos que eventualmente en la vejez van a complementar esa pensión. Y así nació este nuevo proyecto. Víctor, y en este sentido es cómo tú tomas esta información, porque evalúas, este es el camino de toda una vida que pudo haber tenido mi mamá y que trabajó incansablemente, con horarios muy establecidos, que son extensos, para después tener una retribución que es el 15% de todo lo que trabajó en su vida productiva. Entonces, ¿cómo Víctor Sánchez decide hacer algo a partir de darse cuenta de que no es el camino que él quisiera tener, dándose cuenta que no es justo en el fondo? Claro. Mira, lo primero nació de todo ese proceso de aprendizaje, darse cuenta y decir, ya, aquí hay una forma distinta de hacer las cosas. Nosotros la aplicamos, nos ordenamos financieramente, pagamos nuestras deudas, armamos presupuestos, empezamos a invertir y todo, y eso nos dio mucha tranquilidad, sentíamos un bienestar. Y ahí nace la necesidad de poder compartir esto con otras personas. De nuevo, contexto 2018, 19, donde no había tanta información como hoy. Y además, algo que pasó fue que todos los autores que nosotros habíamos leído coincidían en una cosa. Más allá de la parte técnica del instrumento de inversión, era el tema del desarrollo personal. El poder, lo importante que era gestionar todo el tema financiero, pero desde un punto de vista personal. Porque no todas las estrategias sirven para todas las personas y eso implica aprender a conocerse. Exacto. Y ahí fue donde tuvimos una experiencia, un documental que vimos de Tony Robbins, que lo vimos, lo pasamos muy bien y dijimos, oye, qué entretenido sería asistir a estos eventos. Entonces cotizamos, ya teníamos el chip de hay que invertir en uno mismo, siempre se hablaba de eso. Entonces viajamos a Estados Unidos, estuvimos en un evento de 4 días con él que fue súper transformador. Y ahí se plantó la semillita de decir, ya, me quiero dedicar a la educación financiera. No sabía cómo, todavía estaba trabajando, pero ahí se plantó la semillita. Eso fue en marzo de 2019. ¿Ya? Y cómo yo sabía que podía lograr eso, de la misma forma que yo lo obtuve, con los libros. Y ahí nacieron estos libros que están aquí. Entonces, claro, yo aprendí de esa forma, digo, ya, ok, yo voy a contar lo que yo sé desde mi punto de vista a través de la herramienta que a mí me ayudó, que fue el libro. Pero una cosa es escribir un libro y la otra cosa es promocionarlo, que la gente lo lea, que me tomen en serio, porque yo partí ofreciéndoselo a la gente de mi trabajo que quizás no tenía el interés real de aprender. Y ahí fue donde sale la decisión de empezar a crear una marca personal un poco para hacer ruido y que me escuchen. O sea, tengo un mensaje que a mí me cambió la vida, quiero compartirlo con el resto, pero si la gente no sabe que existo, nunca voy a llegar a ello. Ese fue como el inicio de empezar a construir esta marca. Y en esos comienzos, Víctor, ¿tenías claridad de cuál era tu propuesta diferenciadora o fue algo que en el tiempo fuiste cada vez asentando y definiendo?
nada, no, partí dando palos ciegos, haciendo las cosas que a mí me habían funcionado, escribir un libro, después empezar a dar cursos. En ese entonces creo que recién había abierto una cuenta de Instagram y más que nada llegaba como a través de otras personas. Por ejemplo, en comunidades, oye, ayúdame a entrar a esta comunidad, a dar una charla gratis, cosas como de ese estilo. Pero nada, no tenía idea de lo que era una propuesta de valor, cómo analizar el tema del nicho, a quién le estaba hablando. Yo le hablaba a todo el mundo. Entonces el mensaje también se diluía muchísimo. Y después ya con el tiempo, yo me formé también como coach, creé un programa de coaching financiero, empecé a ayudar gente y ahí me empecé a dar cuenta de que hay un cierto tipo de perfil, por así decirlo, que le interesan estos temas. Y una vez que ya entendí que para poder llegar con mi mensaje y además de poder construir una marca personal, tuve que empezar a aprender habilidades que son muy típicas del emprendimiento que yo no tenía y que incluso tenía rechazos. Por ejemplo, ventas. Es muy importante vender y no solamente vender un producto, venderse uno también. Y ahí te puedo preguntar, sí. ¿Cuál era tu concepción antes de la venta? Cuando tú dices, bueno, tengo que cambiar quizás de paradigmas también. Exactamente. ¿Cuál era tu paradigma antiguo? La venta para mí era algo más hostigador, era como intentar convencerte donde hay un beneficio unilateral. Esa era como la concepción que yo tenía de la venta. Y bueno, gracias a este trabajo interno del que siempre se habla, empecé a conocer otros autores, otras visiones, donde realmente esta venta no significa únicamente que yo voy a tener un beneficio, sino que ambas partes vamos a tener un beneficio y además ambas partes tenemos un compromiso. ¿Y esto por qué nació? Porque yo estaba haciendo mis programas de coaching, imagínate, 3 meses de trabajo toda la semana, quedándome hasta tarde y cobrando, no sé, $200, 200,000 pesos. Entonces en algún momento dije, estoy dando muchísimo. Valor, claro, tiempo, dedicación. Generábamos resultados y la gente bien contenta. Y ahí fue como, esto igual merece una retribución por el otro lado. Y eso también genera que yo me comprometa, pero al 100%, porque además hay una transacción. Entonces también fue algo que me costó mucho entender. Hoy día ya lo tengo mucho más trabajado, pero en ese momento esa habilidad de la venta, por ejemplo, fue algo importante. Otra habilidad era el aprender a comunicar. Antes de lanzar el libro, tuve que hacer un curso de oratoria para poder atreverme a estar en un escenario, atrever a equivocarme, a decir algo, a que se me olvidara, exponerme. Empecé a hacer cursos presenciales con 10 personas, después 12, después 50 y después ya llegó la pandemia y nos obligó en el fondo a exponernos digitalmente. Y ahí fue donde ya empezó este tema de Instagram primero y luego YouTube. YouTube hoy día es mi plataforma principal porque me permite entregar un contenido más amplio, educativo y que va más relacionado con mi propuesta y lo que la gente busca también. Claro. Víctor, y con respecto a lo que mencionas de este segundo punto de generar esta habilidad o de potenciar la habilidad de la comunicación, mencionas un punto bien valioso que tiene que ver con el amigarte con el error y también con los miedos. Entonces, alguien que pueda estar detrás de un celular viéndote puede decir, oye, Víctor ya comunica y no tiene miedo a la exposición, quizás nació con esto. Entonces, claro, alguien puede decir, yo me equivoco, no grabo un video y me cuesta, entonces mejor no me lanzo y me postergo. Postergo esta decisión y nunca finalmente decido aparecer en redes sociales y dejo de lado toda mi propuesta de valor y mi mensaje. Es súper importante, y cómo lo ves tú también, ese proceso de abrazar los miedos, abrazar esta cultura del error, que lamentablemente no la tenemos potenciada en este país. Es como que el error es castigado. Exacto. En cambio, los errores también son procesos de aprendizaje, aprendemos mucho. Sí. ¿Cómo lo viste de tu perspectiva en el ámbito de la comunicación? Fue un tema también. Afortunadamente todo este trabajo personal previo también trataba mucho el tema del equivocarse, del error. En el mundo de la inversión siempre nos vamos a equivocar. Entonces, claro, cuando entendí que para poder obtener resultados es necesario equivocarse, fue más fácil abordarlo. Ahora, yo creo que el miedo a equivocarse viene de la primera palabra, que es el miedo.
El miedo. Y creo que como seres humanos tenemos muchos miedos que desconocemos, pero hay miedos que son más importantes que otros, como el miedo social, el qué dirá el resto, el qué pasa si me equivoco, el miedo al fracaso, qué pasa si inicio un proyecto, le dedico mucho tiempo y no logro lo que quiero. Entonces, una forma que yo logré como superar esa brecha fue haciendo que mi mensaje, mi visión fuese más grande que el miedo. Entonces, eso te impulsa a lanzarte nomás, y lo otro, aprender que todo esto se puede, valga la redundancia, aprender. Todo es entrenable. O sea, si bien hay gente que nace con talento, que tiene habilidades comunicativas quizás mejor desplante, pero eso también se puede entrenar. Y a mí, que me gusta mucho estudiar, yo lo practiqué, lo estudié, lo entrené, quizás con algunos referentes de otras áreas, y aprendí cosas que me daban la seguridad para poder exponerme. Entonces, el aprendizaje, al igual que en cualquier profesión, cuando uno siente que sabe, es más valiente, por así decirlo. Entonces, esas habilidades se pueden aprender, hay grandes referentes donde uno puede sacar lecciones, y lo otro es lanzarse. Sí. Porque una cosa es la teoría, ya, perfecto, entiendo esto, sé cómo funciona, pero como dicen por ahí, otra cosa es con guitarra. Sí. Y allí uno se empieza a autoconocer. Porque esta técnica que le sirvió a X persona, a lo mejor con su personalidad va muy bien, pero con la mía no. Exacto. Va harto con el autoconocimiento desde tu propio estilo también. Eso. No todos vamos a comunicar como X persona o como X marca personal, sino que cada uno tiene su forma, sus palabras, su estilo, su volumen de voz. Exacto. Así que... Y algo que también ayuda mucho en esto es un tema un poco más comercial, que es entender a quién me estoy dirigiendo, quién es mi público, mi nicho, mi avatar, como le queramos llamar. Porque ese avatar, por ejemplo, entiende y conoce palabras que quizás son más amigables, o se rodea en un círculo que, no sé, puede ser más serio. O sea, no es lo mismo un abogado, por ejemplo, que alguien que haga arte, por valorar. Si tú te estás dirigiendo a un público que es, no sé, más serio, quizás mi forma de comunicar debe ser más empática. Si bien siempre hay factores diferenciadores que uno tiene que trabajar, muy importante conocer a la audiencia. Y ahí a mí me pasó que cuando entendí eso, dije, hay algo que no me resuena. Porque está la disyuntiva de me transformo en lo que el público quiere, o yo me defino y luego voy a buscar al público que yo quiero. Y finalmente decidí optar por esa segunda opción. ¿Por qué? Porque es muy difícil sostener un personaje, algo que no es genuino, auténtico. Exacto. Y eso en algún momento me pesó, porque las redes sociales son más de entretención, uno cree que hay que estar haciendo como el ridículo y cosas así, y eso definitivamente no iba con mi personalidad. Sin embargo, cuando me definí como educador, que es la palabra que yo ocupo, no influencer ni nada de esas cosas, eso generó un cambio también en mí, porque el educador es distinto, se comunica distinto, enseña. Claro. Y ahí, y fíjate que como consecuencia de esa definición de mi persona, empezó a llegar gente que resonaba con esa manera. Sí, qué potente, porque de hecho inclusive el algoritmo de Instagram en este caso, dependiendo de cómo uno se defina en la biografía, es también con a qué públicos te va a mostrar, y a qué audiencia. A veces uno cambiando una palabra o un mensaje o una frase está llamando a otro público. Exacto. Entonces ese es el poder de las palabras y la autodefinición. Correcto. Y ahí también hay un concepto que me gustaría abordar, que es el tema de los niveles de conciencia. Porque este público, hay gente que quizás no sabe que tiene un problema, y la forma de llegar a ello es muy distinto a alguien que ya sabe que tiene un problema, es consciente, quiere resolverlo, y además está dispuesto, por ejemplo, a invertir en solucionar ese problema. Y la comunicación es diferente. La propuesta de valor que uno construye es muy distinta. Entonces también conocer a quién tú te vas a dirigir, a tu audiencia, yo creo que es fundamental. Nos has dado tremendas píldoras de marketing, Víctor. Y quiero destacar algo que mencionaste un poquito más atrás, donde mencionas el hecho de, a ver, ¿soy yo la consecuencia de lo que quieren este grupo de seguidores?
¿O soy yo el que se autodefine, el que lleva su mensaje y su propuesta de valor y va definiendo ahora este camino para que los otros puedan también ir aprendiendo de este proceso que yo estoy poniendo a disposición? Correcto. Una personalidad puede ser, o sea, una forma de verlo es como más reactiva en términos de marca y la otra es más proactiva desde el decir yo tengo un mensaje, tengo una definición de una propuesta de valor y esto es lo que yo quiero presentar como una transformación a este sector, a este público, a esta audiencia que estoy definiendo. Entonces estoy presentándole de un estado A pasar a un estado B a partir de toda esta propuesta que yo estoy mostrando. Entonces, eso pasa también por un estado de mentalidad, de toma de conciencia también de uno para decir, ok, siento y creo lo suficiente en esta visión como para poder ir yo definiendo ese camino. O en algunos casos, personas que todavía estén un poco más inseguras van a decir, bueno, quizás yo me voy a ir adaptando para que la audiencia igual siga resonando con mi mensaje, pero quizás voy a ser más tímido en este sentido. Claro. Entonces, se requiere mucha valentía para hacer lo que tú hiciste, valentía, coraje, autodefinición, empoderamiento, para decir, ok, yo defino esa transformación que requiere este público en particular al cual estoy apuntando. Hay unas como leyes universales, todo esto he aprendido de estos años de estudiar, Claro. pero es la ley de causa y efecto, o sea, lo que yo hago genera un resultado. Yo estoy convencido de que cuando tú te comunicas de una manera auténtica, empieza a llegar Claro. la gente correcta. Exacto. Entonces, quizás es más lento, no es tan viral, Sí. quizás no voy a tener 100.000 seguidores rápidamente, pero, o sea, hay muchas marcas que muchos seguidores no significan quizás un potente mensaje o una Exacto. monetización, y hay personas que tienen menos de 10.000 seguidores y que tienen un negocio sustentable, Exacto. clientes recurrentes, cosas así. Exacto. A mí me pasó mucho también que trataba de llegar a un público más amplio, el cual tenía un nivel de conciencia distinto. Cuando me di cuenta de que con lo que sabía y la trayectoria que tenía podía influir de mejor manera en otro tipo de gente, le empecé a hablar a esa gente. Y fíjate que esas mismas personas compartían los valores que yo tengo. Entonces fue mucho más agradable, porque hoy día ya podemos generar comunidad, podemos hablar con transparencia, sin ocultar cosas, y eso nace en el fondo de mostrarme tal cual yo soy. Y la gente llega igual. Y lo mejor es que llega a la correcta. Exacto. Claro. Y bueno, ese es el valor de la conexión que está generando a partir de poner estos valores súper claros en tu comunicación de marca y también empezar a resonar con esta audiencia. Ahora, en este proceso de ir hablando y de comunicando, como entendiendo que ya hay una audiencia definida para ti, está este avatar en el fondo definido, es mucho más claro el mensaje, más dirigido. No todas las cuentas, y esto es como es un spoiler en el fondo, no todas las cuentas quieren llegar a los 100.000 seguidores si es que no hay un impacto en esa comunidad. Hay cuentas que teniendo quizás menos de 1.000 seguidores inclusive pueden tener, como dices tú, un negocio sustentable, pueden estar teniendo clientes recurrentes. Y hay otras cuentas, de hecho en algún minuto se hizo un experimento con una influencer años atrás, donde tenía miles y miles de seguidores y ella intentó vender algo y no lo logró. Y ese algo tenía muy, muy bajo precio. Claro. Y no logró vender nada. Pero hay cuentas que tienen muy pocos seguidores y logran vender. Exacto. Inclusive montos millonarios. Entonces va a depender de lo que tú quieras, cuáles son tus objetivos, si son comerciales o solamente son de difusión, Eso. para empezar a definir ese camino de comunicación de marca y obviamente detrás toda una potente propuesta de valor para esa comunidad. Hay un punto ahí que dijiste que hay una frase que una vez me marcó que escuché en un podcast. Decía, no seas famoso, sé millonario. Y claro, es una persona que no tiene una gran exposición en redes sociales, pero es millonario y tiene un negocio increíble. Y esa frase me llamó mucho la atención porque, claro, tal como bien dijiste, ¿cuál es el objetivo de construir esta marca? Claro. Yo estoy muy ligado al área de las finanzas, de las inversiones, y me gustan mucho los negocios. Entonces, claro, mi foco es construir un negocio en el cual yo pueda trabajar y sentirme a gusto, tranquilo, y ojalá hacerlo el mayor tiempo posible. Entonces, si bien
las redes sociales, la audiencia y todo es una de las muchas maneras de hacerlo, no es la única. Exacto. No es la única. Y al final igual creo que encontré ese equilibrio entre poder transmitir mi mensaje a la gente correcta y además que sea un negocio que se sostenga. Y sin ser tan ambicioso tampoco, porque yo creo que eso a veces pecamos. Yo también me vi tentado, ¿cierto?, de, no sé, crecer de manera ineficiente, claro, con comprar cosas. Alguna vez lo pensé, cuentas y eso. Pero ahí me daba cuenta de que no era necesario. Era más ambición. De hecho, Víctor, y perdón que te interrumpa, pero hay cuentas que se han hecho virales con un video corto, súper en tendencia, pero que no los representaban el corazón de lo que proponen. Entonces llega un montón de seguidores, pero que esos seguidores finalmente no conectan con el mensaje y la propuesta de valor de fondo que tiene esa marca. Y conozco muchos casos que han tenido que cerrar esa cuenta, que se hizo muy famosa con cantidad de seguidores, pero que se hicieron famosas por el mensaje incorrecto. Entonces cierran las cuentas y tienen que volver a partir de cero. Entonces, la viralidad no siempre va a traer como mejores resultados para el propósito de la marca. Si son comerciales, insisto, o si son en términos como de difusión de algún mensaje, hay que evaluarlo y tener cuidado. A veces uno juzga a las personas por la cantidad de seguidores, claro, pero eso no puede ser una validación de la cuenta en términos de calidad del mensaje, de contenido, porque muchas veces esa cantidad de seguidores no está representando todo lo que está detrás. Correcto. Así que, y también como Víctor nos comenta, hay que definir cuáles son las plataformas donde está tu audiencia. Quizás no porque, por ejemplo, TikTok esté de moda y toda la gente pasa en TikTok, quizás tu plataforma. Quizás va a estar en YouTube, quizás va a estar en LinkedIn o quizás va a estar en Instagram, pero también hay que tener claridad de dónde yo me puedo explayar, como en el caso de Víctor, donde me puedo explayar con más tiempo, donde puedo precisar más en información, profundizar en los temas y ir a buscar dónde va mi audiencia a buscar el contenido para estar presente ahí. Exacto. Víctor, y entrando en la temática de finanzas, partiste en un tiempo que no había, como decías tú, no había tanta gente hablando de esto. En el tiempo te empezaste a reforzar en el posicionamiento de marca, en el posicionamiento del concepto de finanzas. ¿Cómo ves tú el ir hablando de algo que es bastante sensible para los seres humanos, como el dinero? Sensible en el sentido de que todos nos gustaría tener, pero muchas veces que hay otros conceptos relacionados. De repente estilos de vida, hay temas de mentalidad desarrollados. ¿Y cómo ves ese proceso formativo de un estudiante para amigarse con algo que es nuestra forma de transar cosas en la vida? Es complejo porque hay muchos tabús y muchos temores respecto al dinero. Además estamos en una sociedad que se fija mucho en el otro y te juzga por la cantidad de plata que tienes o a veces estas creencias de que los ricos son malos, claro, y todo eso es súper difícil combatir con ello. Y para eso hay que ir más adentro de dónde vienen esas creencias. Yo afortunadamente, como tengo esta formación en coaching, me es mucho más fácil no ser prejuicioso y además poder hablar a esa creencia, por ejemplo. No sé, hay una frase que a mí me encanta, que siempre la utilizo, y es: si el dinero no es importante, ¿por qué dedicas 8 horas al día, 40 años de tu vida para ganar dinero? Hay una contradicción, y cuando uno encuentra esa contradicción entre la creencia que tiene y las acciones que está tomando, es más fácil como ablandar, por así decirlo, a la persona y entrar con un mensaje distinto. Obviamente no todos van a lidiar con lo mismo, pero yo creo que a través de las creencias es más fácil llegar. Y a nivel de la comunicación, al comienzo cuesta porque tú no puedes hablar de cifras porque obviamente va a llegar un segmento que te va a criticar. Entonces, por lo menos yo personalmente me enfoco mucho más en el estilo de vida, en los beneficios que te da el tener unas finanzas ordenadas. Y esos beneficios son tranquilidad, paz, poder disfrutar, sentir un poco más de propósito, más sentido en lo que haces. Libertad, hijo, herencia, o sea, pero obviamente hay que entender qué es lo que quiere la gente. Pero darse cuenta de que el dinero no es el fin, sino que es una herramienta que te va a lograr
obtener algo. Y ese algo pueden ser cosas materiales o pueden ser sentimientos, emociones, experiencias. Entonces, creo que la comunicación ha ido muy bien por ese lado. Por lo menos a la gente a la que yo quiero llegar, por supuesto. Exacto. Y eso también define un poco los valores que tiene mi marca. Porque yo todo este camino lo empecé buscando la libertad. Y ese es un valor primordial para mí. Intransable. Intransable. Todas las decisiones que tomo van orientadas a eso. Como por ejemplo, dejar de ser empleado, invertir para en algún momento tener este tercer sueldo que le llamamos, que si el día de mañana no puedo hacer mi actividad, tenga un sustento. Y eso me dé la libertad para poder hacer las cosas que quiero. Otro valor importante es la transparencia. O sea, en el mundo financiero hay mucho tabú, hay muchas cosas que se esconden, y un poco hablar sobre esas cosas de las que nadie habla. De manera transparente, pero también cuidando cosas que pueden ser un poco más, ¿cómo decirlo?, criticables. Y otro gran valor, y creo que este es el principal que se ha ido construyendo a través de la marca, es la comunidad. Porque cuando nosotros partimos este camino estábamos solos. O sea, nadie nos entendía, éramos unos locos, ni hablar de cuando dejé mi empleo, qué estás haciendo, empleo seguro, 10 años. Pero en la medida que uno se empieza a rodear de personas que tienen una visión similar, te vas dando cuenta de que hay otra forma de hacerlo, hay mejores oportunidades, y eso ayuda mucho, el rodearse de gente que piense como tú. Sí, muchas veces esas personas no lo hacen desde, las personas que critican no lo hacen como desde la maldad, muchas veces nos quieren cuidar, pero también es cuánto compromiso tienes tú con esta causa interna, esta visión interna, y es como que te da el empuje para decir esto es lo que me hace sentido y cómo yo voy alineando y fortaleciendo como todo mi entorno y mis activos para potenciar esta causa. Exacto. Cómo me rodeo, como dices tú, de estas personas que creen también, que están en la misma, que podemos razonar, que quizás me pueden inspirar porque quizás ellos lo lograron antes, tener esa libertad. Entonces, ¿cómo podemos ir haciendo match para ir aprendiendo y que no sea finalmente un camino corto y que al final el mismo desaliento nos gane y volver a la vida anterior, ¿cierto? A la que no te hacía sentido. Víctor, cuando están estos valores definidos de la transparencia, la comunidad, está muy solapadamente ahí y está de forma muy complementaria todo lo que es la confianza de la marca. Cuando estamos hablando también de finanzas, la confianza es algo súper relevante. Entonces, quiero que nos comentes un poco cuáles son esos puntos donde tú anclas la confianza, donde tú dices, oye, soy transparente, estoy comunicando esto porque para mí este es un valor esencial, y desde ahí surge la confianza también desde esta comunidad. Claro. De nuevo, hay una frase icónica que dice que la reputación tarda años en construirla y un minuto en destruirla. Creo que la reputación es fundamental para generar confianza por un lado, y lo otro, ser consecuente con estos valores, porque la gente se da cuenta cuando tú dices una cosa pero operas de otra, y las mentiras se encuentran. Entonces, en la medida que uno sea sostenible, que sea, ¿cómo decirlo?, genuino con lo que uno es, nunca vas a estar mintiendo, y hace mucho más fácil este proceso. Exacto. Entonces, ser coherente, lo que digo, lo que pienso y lo que hago, hay una coherencia, y eso genera mucha confianza, porque el día de mañana, si yo digo algo, la gente sabe que es verdad y que además lo estoy haciendo. No ocultar cosas de repente por tratar de crecer mucho más, uno miente o targiversa un poco la información. Y otra cosa que también genera mucha confianza, que la he visto mucho y cada vez me resuena más, es el no entrar en ese juego de criticar al otro. Un gran amigo me dijo una frase que me sigue hasta el día de hoy, es: hay que brillar con luz propia. ¿Ya? No es que crecer atacando a los otros, sino que con lo que yo tengo, con las herramientas que yo manejo. Y eso también genera mucha confianza, porque las personas saben que tú no vas a hablar, por ejemplo, mal a las espaldas de ellos, o que vas a estar diciendo cosas y que después quizás vas a criticar. No, te lo vales por ti mismo, tú tienes tus propios dones, talentos y virtudes para hacer crecer este proyecto,
y ayudar a la demás gente sin la necesidad de atacar al otro. También alguna vez me vi tentado a hacerlo, subí algunos videos, luego me di cuenta, aprendí, los bajé. También es todo un proceso de confianza y de ser coherente. Exacto. Si tengo esta marca o tengo esta visión, ¿por qué estoy haciendo esto? Y muchas veces me he encontrado haciendo cosas que después digo, ¿por qué lo hago? Y claro, ahí es donde está la tentación de viralizarse, de llegar a otro, no sé, no es fácil. Pero al final la confianza se construye siendo consecuente, mostrándote cómo tú eres realmente y diciendo las cosas que tienes. Por ejemplo, si yo tengo una situación laboral X, ok, esa es mi situación. Quizás va a haber gente que no la va a entender, pero quizás en un año más o en 5 años más va a resonar con ese mensaje. Porque no todos hoy día tenemos el nivel de conciencia para tomar ciertas decisiones. Así que ser coherente nomás y constante en el mensaje, no sucumbir a esa tentación de ensuciar esa marca, esa reputación. Sí. Sí, bueno, yo que te conozco hace un tiempo y que hemos hablado de otros temas tras bambalinas, de verdad puedo dar fe de esa coherencia, de esa calidad humana, de esa calidad profesional también, de cómo llevar este servicio y esta educación financiera a otro nivel. Porque puede ser la tentación también en esta búsqueda de libertad de hacerlo lo más sencillo posible, alivianarte la carga lo más posible y dejar, por ejemplo, algún recurso que ya esté disponible en la web sin criticar a los que lo hacen, pero puede ser el método más sencillo para decir, ok, dejo esto, pero tú has tenido un compromiso con tu comunidad, estás entregando la información de valor, les das herramientas, les das información para tomar decisiones estratégicas que tienen que ver con su finanza, ¿cierto? Entonces, todo ese proceso es muy, muy humano, muy conectado, muy de entender también las necesidades de tu audiencia para estar entregándole valor constantemente, y eso es algo que hace una real marca personal, o sea, alguien que se compromete con la audiencia. Entonces, y esa es parte también de lo que tú dices, de tu valor, de la generación de la comunidad. No es tan solo, volvemos a lo unidireccional, no es como yo digo, oye, estoy haciendo esto, sino que también es como abrazarlos, entenderlos y hacerlos transitar también por esta transformación desde la mentalidad, pero también desde su gestión financiera. Sí. Así que hay algo que a mí me ha costado muchísimo entrar, y es que en el mundo en el que yo me desenvuelvo, la gente quiere ganar plata. Y es natural y quieren que sus inversiones... Y quizás con rapidez. Con rapidez, instantáneo, o generar resultados extraordinarios. Y siempre les digo, la finanza, la parte es técnico, un 15, un 20%. No hay mucho más que innovar. O sea, siempre van a haber casos extraordinarios que van a pegar el pelotazo. Pero el otro 80% tiene que ver con conocerse, con el desarrollo personal, con saber por qué y para qué hago todo esto, y que las finanzas se ajusten a la vida que yo quiero construir. No que primero genere un patrimonio y luego empiece a construir mi vida o a quién soy. Fíjate que hay muchas personas que llegan a un nivel financiero bastante interesante y luego se sienten perdidas. O gente que, por ejemplo, se jubila y no sabe qué es lo que le gusta, o se ganó la lotería y despilfarra todo porque no se conoce. Entonces, el aprender a conocernos nosotros mismos genera que tomemos mejores decisiones financieras. Y ese es un mensaje que me ha costado mucho llegar, porque en general el mundo de las inversiones suele ser más técnico, más numérico. Y eso también creo que es una oportunidad, porque es un factor diferenciador. Mientras todo el mundo habla de números, de estrategia y de la empresa X, yo estoy hablando de una cosa nada que ver. Y quizás toda esa audiencia que hoy día está preocupada de esa, en 2 años más, a lo mejor ya lo va a tener resuelto, y yo estoy seguro, porque yo también lo viví, va a empezar a hacerse estos cuestionamientos internos. Y ahí es donde voy a estar yo para poder acompañarlos, introducirlos a una comunidad donde puedan hablar de estos temas, y en el fondo esa yo creo que hoy día es la gran propuesta de valor. Exacto. El generar comunidad, el conócete a ti mismo y que tus inversiones se ajusten a la vida que quieres, no al revés. Exacto. Y al final, el llamado a la acción es definir tu para qué. Porque el éxito de uno no es igual al éxito de otro. Quizás para el éxito de uno tiene que ver con tener una vida
nómada digital, por ejemplo, y quizás para otros no, que quiere presencialidad, pero quiere quizás trabajar media jornada, o quizás en otros casos quieren dedicarse a la maternidad o a la paternidad súper activos y tener el ingreso ya recurrente, ¿cierto? Son distintas definiciones, pero son muy personales, entonces ahí siempre la invitación es a conocerte y entender qué es lo que a ti te mueve y te hace sentido, cuál es ese estilo de vida que te llama. Víctor, respecto a la comunicación de marca, ¿has tenido algún desafío que hayas tenido que ir sorteando, que en el minuto hayas tenido que decir, bueno, tengo que luchar con estos miedos o vencer estos paradigmas que de repente me puedan invadir? Principalmente el miedo a exponerse fue lo inicial. Lo segundo, el miedo a no tener una autoridad. Eso también me costó mucho lidiar. O sea, yo hablo de temas quizás que se podrían relacionar a alguien que tiene mucho dinero y no es mi realidad. Pero, o sea, si lo comparamos quizás con el 90% de la población, alguien podría decir sí, pero tampoco es que sea millonario y que pueda hablar de dinero. Eso me pasaba, como que tenía que tener el logro para poder hablar de eso. Pero me di cuenta de que uno puede hablar también de su camino. Y eso creo que fue algo clave y uno de los primeros desafíos. El segundo fue cómo monetizo mi pasión. Porque también era algún tema que me encantaba y yo dije, voy a vivir de la educación financiera, pero también tiene que ser sostenible para no perseguir el dinero, sino que llegue como consecuencia de lo que estoy haciendo. Y eso requirió mucho estudio, mucha preparación, romper creencias antiguas. Por ejemplo, que para ganar dinero hay que trabajar mucho. Yo lo veía a mis padres, que se levantaban a las 6 de la mañana, llegaba a las 9 de la noche. Entonces, en mis creencias estaba que para poder ganar hay que trabajar mucho. Y el esfuerzo. Exacto. Y cuando uno es emprendedor, o sea, esa imagen del 24/7 de la persona trabajando a las 3 de la mañana, yo decía, esa es la imagen que yo no quiero tener. Entonces, definir qué es lo que realmente quiero y empezar a buscar la forma de conseguirlo. Este también fue un desafío, cambiar esa mentalidad. Lo otro también fue intentar no sucumbir a esta tentación. Como te dije, en algún momento tratar de crecer muy rápido, tratar de hablar mal de otros y siempre con el fin de tener más seguidores. Y me di cuenta de que no era el camino, he cometido errores, he dejado gente muy interesante detrás por traspiés que he tenido, pero también son parte del aprendizaje. O sea, lamentablemente aprendemos a porrazos, como se dice, pero ese también ha sido el darme cuenta de que me equivoqué, aceptarlo y después corregirlo. Eso también requiere un trabajo personal fuerte. Y en ese sentido, ¿qué recomendación tú le podrías dar a aquel que quiere partir su marca personal para emprender una vida o un estilo de vida que le hace más sentido? Quizás quiere dejar su profesión o dejar su lugar de trabajo y hacer estos cambios y que quiere de alguna forma, se inspira en tu ejemplo para dar estos pasos de transitar su propio camino. Claro. Mira, primero que todo parte con un objetivo. ¿Para qué? Si yo quiero entregar un mensaje, ¿para qué quiero darlo? ¿Cuál es el real valor de eso? Una vez que tengo definido hacia dónde voy a ir, empieza el cómo. Y el cómo en la vida te lo va mostrando. Entonces lo que yo invito a las personas a que hagan es que empiecen desde ya y lo hagan. Porque les va a ir mostrando, van a ir conociendo, se van a ir dando cuenta, oye, ¿sabes qué? Esto me cuesta, ya, ¿cómo lo resuelvo? Ahí van a haber 10 formas de resolverlo y, ok, esta me hace más sentido, la intento, quizás no funciona y después voy con la 2 y así hasta que en un momento digo, ya, este es el camino. Perfecto, avancé un cuadrito y ahora me voy a encontrar con otros problemas. Pero si no avanzo ese primer paso, nunca voy a llegar al objetivo. Entonces, defino para qué, luego el cómo lo voy descubriendo y finalmente una parte que por lo menos para mí es importante es que una vez que ya sepa el cómo, tratar de hacerlo más óptimo. Porque al inicio puede ser duro, puede ser laborioso, pero por lo menos yo creo que en algún momento también tenemos que disfrutar de ese camino, que no sea un proceso tortuoso forever. Exacto. Pero, mira, suena muy simple, pero en la práctica no lo es. Defino mi objetivo, veo dónde estoy parado, me muevo
y voy descubriendo el cómo y después lo hago un poco más óptimo. Sí. Sí, y en ese proceso también uno va desbloqueando desafíos, por lo cual también hay una sensación de autosatisfacción, y lo logré porque di este paso, y también va desbloqueando otro tipo de beneficios. Claro. Hay veces que uno dice, bueno, quiero tener al tiro estos beneficios de pasar una cuenta de 0 seguidores a 5.000 seguidores. Pero claro, hay un proceso de evolución interna también, donde uno va definiendo ahí, va avanzando, pero tiene que hacer ese proceso de prueba y error. Sí. No pasa uno de un día a la mañana a tener muchos seguidores, a tener un mensaje totalmente definido, a tener, no sé, cero miedo a la exposición, sino que es parte del proceso del aprendizaje. No tan solo es una comunicación por redes sociales, sino que también, como tú nos comentabas, es parte del desarrollo personal de cada uno. Entonces, desbloqueas desafíos. Ahora, logré, no sé, grabarme un video, pero también a partir de eso también voy desbloqueando beneficios. Quizás la gente me está viendo, me escribe, me invitaron a una colaboración, me invitaron para hacer, no sé, para ejecutar mi servicio, pueden salir clientes de ahí. Entonces, claro, el desafío va de la mano también con estos beneficios. Exacto. Y, Víctor, para rematar, ¿qué te hubiese gustado saber en esa época que estabas como buscando este nuevo camino, que nadie te lo dijo en ese minuto? Principalmente el tema de, o sea, a ver, tu profesión no te define, eso es lo primero. Siempre está la oportunidad de reinventarse o de cambiar de opinión. A medida que vamos creciendo, vamos obteniendo nueva información y eso puede hacer que cambiemos. Hay un ejemplo, trato de no alargarme, pero que a un niño tú le dices que 2 menos 4, ¿cuánto es? Te va a decir que no se puede, no existe. Porque claro, evidentemente tiene un conocimiento que no le permite saber que están los números enteros, los números naturales. En cambio, después cuando desbloqueas ese nuevo conocimiento te das cuenta de que sí existen otras formas de hacer las cosas y que por lo tanto puedes cambiar de opinión respecto a la opinión que tenías hace 5 o 10 años atrás. Entonces, lo que me hubiese gustado saber es tu carrera no te define, eso es uno. Lo segundo, para la gente que está interesada en el mundo de las finanzas y la inversión, es que la parte técnica es el 20% y la parte psicológica y personal es el otro 80%. Entonces, dedícale más dinero y esfuerzo a esa parte que a la parte técnica. Y tercero, a nivel ya como más de negocio, es que tienes que adquirir habilidades que son propias de todos los negocios. Marketing, venta, marca, todo eso es necesario. Y bueno, ahí cada uno verá de qué manera lo canaliza. Pero hay que hacerlo y hay que hacerlo, creo yo, lo más pronto posible. Son habilidades esenciales para mantenerse también. Y lo último, sé tú mismo, sé genuino, auténtico. Es muy difícil mantener un personaje por muchos años, es muy desgastante. Víctor, y si tuvieras un comparativo con tu versión de empleado, ¿tú crees que hubieses aprendido lo mismo que sabes ahora en ese otro camino paralelo? No, para nada, o sea, yo jamás ni en mis mejores sueños me visualicé como estoy hoy día. Y eso fue consecuencia del valor de dejar este empleo, atreverme a hacer algo, pero ni siquiera en mis mejores sueños me vi así, rodeado de gente que comparte, teniendo estas instancias, aprendiendo habilidades que yo no sabía pero que me encantan. Y en ese entonces estaba obligado a aprender cosas que claro, necesitaba para mi empleo, pero no me gustaban. En cambio ahora es distinto, o sea, me paso horas y horas escuchando podcasts, aprendiendo, tomando cursos, invirtiendo, y no lo hubiese sabido si no me hubiese animado a dar el paso. Y también para que la audiencia no piense que esto es como, no, si me lanzo sin paracaídas, no. También hay que hacerlo estratégico. ¿Ya? O sea, nunca midas la profundidad de un pozo con los 2 pies, o nunca sueltes una liana sin asegurarte de que la otra está firme. Yo hice una transición. Mientras estaba empleado y emprendedor, lo hice en paralelo. Fue duro en su momento, trabajaba muchas horas, pero cuando ya tenía una seguridad de que este negocio me podía sostener, recién ahí di el paso. Entonces también los invito a que sean estratégicos, pero
pero siempre buscando eso que queremos. Yo creo que la mayoría en el fondo sabemos lo que queremos y lo que tenemos que hacer. Sí. Sigamos esa vocecita, sí. porque ahí está la respuesta. Sí, el desafío es cómo lo hacemos. Exacto. Para que esa voz pueda salir, se pueda ver posible. Víctor, muchas gracias por los tremendos tips que nos trajiste, las reflexiones. Hay mucha riqueza de la experiencia y no tan solo lo quiero llevar, cuando mencionabas el tema de la autoridad, de lo económico, ¿no? Ya que hablas tu temática de las finanzas, sino que también tu evolución es desarrollo personal. No eres la misma persona que hace 10 años. Has ganado información, experiencia, tienes un montón de otras herramientas que no tan solo se pueden medir desde una parte económica de lo que puede haber en una cuenta bancaria. Claro. Toda esta información y esta riqueza es lo que las personas también pueden disfrutar cuando se van aventurando por lo que les hace sentido. Si hacerles sentido es seguir en la empresa donde están siendo el mejor y dando lo mejor, excelente. Si es el estilo de vida que se plantearon, está súper bien. Si les hace sentido el tener su propio negocio y tener su propia marca personal desde esta arista en el mundo más digital, también. O sea, en el fondo es cómo yo puedo potenciar todo esto, pero la idea es que puedan poner toda esa información que saben de sí mismos a disposición para dar el 200%. Totalmente. Así que, Víctor, ¿dónde te pueden ver? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Qué es lo que se viene para tu marca y los próximos cursos también? Mira, tanto en YouTube como en Instagram, victor.sanchez.segura. Ahí estoy hablando y a raíz de una normativa que salió, el contenido va a estar mucho más enfocado en el tema del desarrollo personal, que es algo que tenía descuidado a nivel de mensaje y que ahora quiero potenciar muchísimo más. Desarrollo personal, estilo de vida. Así que ahí me pueden seguir, por ahí va, eso es lo que me gusta. O sea, las finanzas me encantan también, pero siento que ya lo tengo trabajado, entre comillas, resuelto. Tampoco es que soy millonario, pero tengo un sistema que me permite vivir bien. Con los parámetros que a ti te hacen sentido. Exacto. Eso es pero siento que en el mundo de las inversiones falta más el lado humano. Y ahí es donde quiero potenciarlo. Así que si les interesa esos temas, ahí van a encontrar harto contenido de calidad. Buenísimo, entonces te van a encontrar en YouTube y en Instagram. Víctor está constantemente haciendo cursos, así que también pueden conocer más ahí en sus plataformas. Así que, Víctor, muchas gracias por toda la información que nos traes, gracias por la inspiración y la motivación para toda la audiencia que nos va a estar viendo en este capítulo. Así que, un gusto tenerte en Volver a Mí. Gracias, Yana. Gracias a ti y felicidades a todo el equipo y a ti por la iniciativa, que sigan creciendo mucho más. Muchas gracias. Hasta un próximo capítulo. Chao.